La meta no es el futuro. El gran error de nuestra cultura, que nos convencieron que hay que ir corriendo detrás de la meta y sucede que dejamos de vivir el hoy, vivir en plenitud lo que hoy tenemos que explorar, lo que hoy tenemos que vivir, bendecir lo que sea que la vida nos ofrece. Es como fluir ante las circunstancias. Cómo conectarnos con nosotros. Si nosotros cambiamos el foco, las cosas pueden tener una connotación distinta. Muy bien, pues hoy aquí en Revolución Mental y también en Vibra estamos con uno de mis invitados, si no es mi muy favorito, porque además ha sido mi maestro de vida en muchos aspectos. Él es el profe Ricardo Villalobos. Profe, un placer siempre tenerte acá. Yo, el honrado, el agradado, el complacido y más aún para nuestros amados oyentes, siempre mirar la vida desde otra óptica es algo de tan gran estima. Generalmente uno la mira desde un solo punto, pero sucede que mirarla con base en las estrellas y entender que formamos parte del universo es súper importante. Yo pienso que solamente por el hecho de contemplar esa conexión con el cielo, nuestras neuronas trabajan de otra manera. Es hacer de nuestro cerebro un gran aliado, así que complacido. Hoy vamos a hablar, profe, de este cierre del año y también del 2026 que llega. Y a mí siempre me gusta hablar contigo, pero esta vez, mejor dicho, es que estaba que me hablaba contigo así como loca desesperadamente, porque quiero saber si soy yo o el mundo, pero escuchaba a muchas personas que hablan de muchísimo movimiento, profe, que dicen, mire, es que este año se me ha movido todo. Yo sentí como que habían cambios muy importantes y como que me sentía como muy retada por la vida en diferentes aspectos, como hacer las cosas de forma diferente. Luego hace un tiempo sentí como que venían muchas cosas como que no se movían, pero que yo tenía conciencia de nuevas cosas y las veía de otra manera. Sin embargo, los movimientos no se daban como en el plano de los hechos. Y luego sentí como una revolución así de cosas que se resolvieron muy rápido o se movieron para algún lado de forma muy rápida. Otra vez estoy sintiendo que ya hay como una estabilidad, pero que entonces como que las cosas están otra vez como un poquito latentes y me sigo dando cuenta de cosas. Entonces tú vas a decir, ¿esta loca le pasó todo eso? ¿O de verdad hay un como movimiento importante que ha tendido a estos cambios que veo que no parecieran que fueran cosas pequeñas, profe, sino como sacudones importantes, como darnos cuenta de... Pues sucede que sobre lo que tú mencionas, el punto de partida de los signos es como donde se abre la puerta para recorrer un trecho, recorrer un camino. Y los grandes colosos, que así se les denomina en el mundo astrológico, Urano, Neptuno, Plutón, Saturno y Júpiter, inclusive Quirón, están cambiando de signo. Y el hecho de que cambien de signo conlleva que surja un nuevo escenario. Generalmente uno dice, cambió de signo el planeta Saturno, y entonces uno dice, el destino está migrando hacia un nuevo cauce, caminando de una manera diferente. Urano cambiando de signo, Plutón cambiando de signo, todos cambiando de signo, los grandes planetas. Dios. Y como todos tenemos que ver con los signos zodiacales, indiscutiblemente que todos están en ese proceso de transformación tan profundo, así que no es algo personal ni exclusivo de algún signo como en antaño, que uno decía, los Piscis van a vivir tal cosa. Por ahora decimos, todos los signos se ven afectados ante este ramal de influencia, todos. Pero claro, en un sentido global de la humanidad como tal, existe un punto de partida simbólico de aquellos procesos mismos de la humanidad y cuya sugerencia deviene de la primavera. Y la primavera, hablando del hemisferio norte, se erige con base en el signo de Aries, los 0 grados del signo de Aries. Y en Aries, desde este año 2025, Saturno entra en el signo de Aries, Neptuno entra en el signo de Aries. Quiere decir que el eje de la humanidad empieza a tener unos virajes. La humanidad no somos nosotros de manera puntual o particular. Que no estaba loca. Sino que como una nueva era, es un despertar, y son dos astros, uno Saturno, que es el astro que simboliza el destino, no el tuyo ni el mío, el de la humanidad, como si la humanidad se orientara de una manera distinta, como si la humanidad encontrara nuevas vertientes, pero a la par es declinar a las vertientes viejas, es declinar a las estructuras que estuvieron sosteniendo el todo durante muchísimo tiempo. Y en el caso de Neptuno,
se demora 160 y pico de años en que vuelva al signo de Aries, y Neptuno y Saturno cada 30 años. Son acontecimientos realmente trascendentales que marcan hitos en lo que atañe a la humanidad en su conjunto, como a nosotros de manera más puntual y particular. Profe, yo lo que he hecho con todo esto que tú dices, que ahora veo que con razón se siente con tanta fuerza este movimiento colectivo, es como aprovechar como las cosas que tú nos has enseñado del fluir, de ser como el agua, de ir como con el cauce y de no ir como, no poner tanta resistencia. Y también me ha servido mucho cuando tú me has explicado, no sé, como lo que atañe a cada signo o a cada persona según su fecha de nacimiento, que tú me has dicho, mira, es que tú puedes estar en la luz o en las cavernas porque la parte del pesimismo o la parte de ver la luz, bueno, una cantidad de cosas que tú me has enseñado sobre mí misma. Sin embargo, a pesar de que he tenido como muchas nociones de darme cosas, de darme cuenta de cosas, como que ha sido muchísima la intensidad, profe, así es como yo lo describiría, como la intensidad de las cosas, como una sensación de que todo es muy intenso, un poquito abrumador y que se requiere como un esfuerzo importante para mantenernos, como dices tú, en las vibraciones altas, y de verdad que ha sido como, uy, uy. Entonces, ¿qué podemos hacer, profe, o cómo podemos capitalizar estos movimientos? Que como tú hablas, pues son cambios significativos que permiten morir a cosas que tal vez ya no nos sirven, pero que en el día a día, profe, es como retador mantenerse en esa vibración y más bien como que tendemos a angustiarnos o acelerarnos. ¿Cómo mantenernos más tiempo en esas vibraciones altas? Me encanta lo que tú planteas en el sentido de lograr entender que no se puede evitar la dinámica. No se puede evitar el movimiento, no se puede evitar que lleguen cambios, que surjan propuestas, que surjan expectativas, o que nos aburramos simplemente de los procesos de los cuales provenimos, o que surjan nuevas dinámicas. No podemos evitar nada de eso, pero sí podemos manejarlo, que es ahí donde está nuestro libre albedrío, manejarlo de una manera diferente. Y es donde salen a relucir herramientas, la respiración. Hay algo que es clave y siempre en eso hemos conversado muchas veces, que es la autoobservación, por un lado, y por otro, la autogestión. Es como apoderarnos de nosotros mismos, es como disponernos a caminar en una dirección de quien dice, bueno, como no puedo controlar el mundo, voy a ver si me controlo a mí mismo. Si no puedo controlar el tiempo y no puedo manejar el futuro, entonces yo voy a ver si más bien focalizo mis esfuerzos es en esa dirección, y entender que la única verdad que existe no se halla en el pasado ni en el futuro, solamente está en el presente. Y la meta, que eso es algo que uno debe reiterarlo francamente, la meta no es el futuro, que es el gran error de nuestra cultura, que nos convencieron que hay que ir corriendo detrás de la meta, que hay que llegar como sea a esa meta, y sucede que dejamos de vivir el hoy, dejamos de vivir en plenitud lo que hoy tenemos que explorar, lo que hoy tenemos que vivir. Así que de las primordiales tareas es cambiar como la conexión con la vida, y la conexión con ella deviene de una sintonía más vívida con el presente. Y de las cosas sencillas y elementales para lograrlo es respirar lento y profundo, como nosotros que estamos aquí, que decimos, bueno, ¿y por qué no respiramos cuidadosa y atentamente? Y uno cierra los ojos, solamente por cerrar los ojos, de manera inmediata, nuestro organismo empieza a cambiar, nuestro cerebro empieza a leer y a interpretar lo que ocurre de una manera diferente. Y eso se llama volcar la atención hacia sí mismo, que es el primer paso para cualquier cambio real. Y sabemos bien que existen 3 columnas que son como las columnas vertebrales, que así como aprendemos tantas cosas, porque nuestra cultura nos dice, hay que aprender, pero hacer dinero, hacer fama, bueno, esas cosas, pero ocurre que estos 3 referentes son visualizar, intencionar y atender. ¿En dónde colocamos la atención? Si colocamos la atención en un lugar, por ejemplo, en el aire que respiramos, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón que está palpitando, en las palpitaciones de nuestro cerebro, bueno, si colocamos la atención allí se encuentra entonces nuestra vida. Y luego de eso está el poder de la visualización y eso que se llama la magia de la atención, que es la atención focalizada. Dice, la intención, como la gente que dice, es que mi hijito, la mamá que le dice a su hijito, mi hijito, es que usted está con ese muchacho que tiene malas intenciones, o esa chica,
¿Y qué es eso? El poder más grande que hay, el de la intención. Y son facultades invisibles que duermen en nosotros. Su movilización puede quitarnos la paz, el sueño, la tranquilidad, o puede convertirse en la fuente de un oasis a la hora de conectarnos con ese infinito que está presente en este único instante, que es la única verdad con la que contamos. No sé si les pasa a algunas personas y por eso quisiera que nos guiaras un poquito al respecto, que tienen como la intención, ¿no? Tienen la intención y empiezan a visualizar, como a vibrar en otra tonalidad, pero luego les pasa una circunstancia y entonces los saca muy rápidamente como de esa visualización. Y me gustaría preguntarte cómo no acompañar esa visualización de expectativas que hagan que justamente, no sé, en vez de disfrutar el presente, lo que haces es visualizar una expectativa de algo que tú imaginas que no lo estás sintiendo realmente desde adentro, sino de algo que esperas que pasa afuera. Entonces es doble golpe porque es como yo me imaginé que iba a pasar esto y si no pasa, entonces me desilusiono. El problema del ser humano se orienta es hacia las expectativas. Y las Ujú. expectativas es mi idea de lo que puede suceder. Pero si tú estás con toda la energía en tu presente, estás aquí con los 5 sentidos trabajando en tu aquí, en tu ahora, te das cuenta que lo que sea que la vida te dé, hasta el obstáculo, hasta el impedimento, hasta la caída, hasta lo que no fue según la expectativa precedente, eso uno lo bendice, lo agradece, es aprender a bendecir lo que sea que la vida nos ofrece. Puede que sea la lluvia, puede que sea el sol, lo que sea que llegue, es armonizar con lo que tenemos e ir caminando, e ir navegando al ritmo de la vida. Y hay una maestra excelsa de la que hemos hablado tantas veces, que es el agua. Y el agua siempre nos dice, así como aquella que baja de la montaña, ella fluye según la inclinación del terreno. Y cuando ya se estanca el agua porque no hay posibilidades de desplazarse, ella se evapora o se filtra por la tierra, así que el agua de todas maneras va a llegar al destino, que es el gran océano. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla que tenemos que confiar, confiar en el resultado certero, en el resultado de aquello que desde el alma seguramente requerimos, que no siempre es el que esperamos, como el noviecito que espera que la chica le diga que sí, que bueno y que está animadísimo, y la chica de pronto al inicio le dice que sí, pero se cansó y empezó a mirar en otra dirección. Él aprendió mucho en ese proceso, estuvo contento, pero la negativa de ella es la fuente para que él conozca de pronto el amor de su vida. Es como fluir ante las circunstancias. Claro. Bueno, profe, vamos al tema de los signos. Tú hablas como de este tema colectivo que de alguna manera yo como que te comentaba que sentía en varias personas y en mi misma experiencia, pero este año que ha pasado para irnos preparando para lo que viene en el 2026, ¿ha tenido algunos signos que hayan tenido como algunas situaciones más marcadas en términos de este movimiento y de esta intensidad? ¿O ha sido algo más generalizado? ¿O podemos decir algo de alguno de los signos al que haya tenido como algo especial este año? Todos se han visto afectados. Y Ujú. quiero reflejar en la expresión ordenada que ellos sugieren con base en estos grandes planetas. Aunque hay unos grados zodiacales y por ende unos días del año en donde se nacen, donde se ven más, eh, se aprecian con mayor evidencia estos acontecimientos. Por ejemplo, los signos denominados así cardinales, que son aquellos con los que inician las estaciones, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Quienes nacieron bajo estos signos han contado con la presencia de Saturno y de Neptuno. Y los cardinales, quienes nacieron bajo esos signos, dicen, estoy convencido, estoy segura que yo conquistaré el mundo. Pues con estos planetas encima se han dado cuenta que la conquista que traían y de lo que convencidos estaban ya no es, porque esa certidumbre se diluye y se entre sus manos y sienten que han perdido la fuerza y la consistencia que traían de antaño. Y como son dos astros diferentes, Saturno y Neptuno, Saturno es el que les dice, bueno, tienes que concretar y aclara tu meta. Y Neptuno les dice, tú no sabes para dónde vas, no estás seguro. Si estás seguro, pues no es por ahí. Entonces son dos fuerzas totalmente contrarias Tremendo que uno y han siente la tenido duda y esa ambigüedad todo el tiempo, así tal cual, profe. Ay, no, así nos ha pasado a los mejores que somos los Capricornio. sí, y los cardinales, sí, sí, también los esa es la primera agrupación de los signos, sino que en Ujú, la astrología existen dos tipos de agrupación. Una ujú, que deviene de las estaciones,
y otra que se origina de los elementos, de los signos agrupados por elemento. La segunda gran agrupación tiene que ver con los signos fijos. Los Ujú. fijos, que son Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, que nos habla de personas de procesos súper duraderos. Quienes nacieron bajo estos signos dicen, como algún presidente por ahí que decía, aquí estoy, aquí me quedo, es el mismo, el mismo, el mismo, el Uy, mismo. sí, eso es De muy proceso Tauro. realmente. Y el Ujú. planeta Plutón está incidiendo sobre los fijos. Y es usual que los fijos digan, busco lo que más les gusta, la estabilidad, la seguridad, la solidez, la consistencia, la continuidad. Y empiezan a percibir que esa estabilidad está declinando de sus manos, que la seguridad por la cual habían luchado y trabajado durante tanto tiempo va perdiendo el vigor y va perdiendo la firmeza y la consistencia. Y dicen, pero si yo organicé esto muy bien, si yo logré prever, si yo logré organizar todo, ¿cómo es posible que esto esté desmoronándose? Porque la vida les dice, se desmorona una cosa para poder construir otra. Si yo tengo esa casa que ya no, pues seguramente se derrumba y se construye una mejor casa. Los fijos deben decir, abro mi mente, abro mi corazón ante el nuevo escenario que el universo me sugiere. Y lo prioritario ahí es el cambio, pero es un cambio radical, profundo, vívido, evidente, eso es. Y Y los cuando se dan últimos, esos cambios, profe, cuando se dan esos cambios, yo debo es como, porque me imagino que estos signos lo que hacen es resistencia al cambio, y entonces eso hace todo más difícil. los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, los signos fijos, Ujú. Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, son personas que se adhieren a los procesos, a las cosas, al otro, y la resistencia al cambio se torna más que evidente, más que evidente. Ellos dicen, no hay nada como conservar lo que tengo, preservar lo que la vida me ha dado, y busco, así no parezca, la estabilidad del mañana, la seguridad del futuro, y si tú Ujú. me das la palabra, tiene que ser hasta la muerte, que eso debe ser así por hoy, mañana y siempre, pero sucede que la vida es dinámica. Y con este Claro. planeta pasando por ahí les recuerda que sí, que el movimiento está presente, sino que Plutón no es que sea de movimiento, es de metamorfosis, es algo Hijo de madre. profundo allá que toca las entrañas más. Y los últimos signos, la Ujú. última agrupación, se llama signos mutables, que son aquellos presentes en la última etapa de las estaciones, que es el momento en el Ok. que de la crudeza de la estación va perdiendo vigor, va perdiendo fuerza, va, sí, como diluyéndose para abrirse así la puerta de una nueva estación, y se le llama por esos signos mutables. Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, que tienen en la vida una tarea que ser mediadores, ayudar a que todo Ujú. funcione, colaborar para que todo fluya, y es normal que ante sí tengan siempre caminos, senderos, sendas, etcétera. Pero sucede que Urano se metió en los signos mutables, y al entrar en los signos Mm. mutables, Urano les Ah. dice, bueno, es mejor un cambio, pero no como ustedes estaban acostumbrados, que todos los días había cambios y expectativas de cambios y ganas de los cambios. No, con Urano es una disolución del orden viejo, se disipa, se desaparece el orden viejo, y es como un borrón y cuenta nueva, como cuando uno tiene un tablero y uno lo llena de datos, de números, de cifras, y pasa alguien por ahí, borró el tablero, uno dice, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? Este es el planeta Urano, y los mutables dicen, siempre he amado los cambios, pero no sé qué me está pasando, porque realmente todo está transformándose, y es una nueva luz, Urano, el astro del cielo, una nueva luz, una nueva claridad que les recuerda que lo pasado realmente forma parte de la historia. O sea, profe, metamorfosis tremendas para todos, en otros sentidos diferentes, pero con lo que tú dices, todos unos cambios tremendos que son como tal cual lo que hablábamos al principio, que se siente como un antes era esto y ahora es esto diferente. Un proceso de transformación muy profundo, y como es lógico, algunas personas lo perciben de una forma más vívida. Por ejemplo, la Ujú. transición de astros que traemos desde este 2025 indica que hay planetas que están en los últimos grados de un signo y en Ujú. los primeros grados del otro. Ya. Quiere eso decir que quienes nacieron en esos márgenes del inicio y el término de los signos son los que resienten con mayor propiedad un proceso de transformación radical. Y Ok. uno lo que debe hacer es acudir a su signo de nacimiento y decir, bueno, ¿qué día empieza? Y los Ya. 3, 4, 5 días antes de su inicio y los 4, 5 días luego de su inicio, las vidas de ellos están cambiando de manera dramática, o sea, cambios grandísimos, y donde dicen, nunca me esperé esto,
O Nunca sea, profe, creí que antes de esto que fuera. empiece Capricornio, 5 días antes, por ejemplo, en mi caso. Si Capricornio empieza el 21 de Ujú. diciembre, más o menos del día 16 de diciembre, aproximadamente hasta el día 25, 24 en 2025, han tenido unos cambios inmensos. Tremendos. Bueno, es que son todos los signos, los Capricornios, los Aries, que nacieron empezandito, por ejemplo, los Aries, que ellos están convencidos de las cosas, y ahí entró Saturno y Neptuno. Dicen, no sé qué me está pasando, pero yo siempre estoy convencido, como que nacieron así, convencidos y arrojados, dicen, no, es que no sé para dónde es, creo que sí, pero no, yo nunca había dudado, porque ellos son arrojados, como el carnero, aquel que para embestir, él cierra los ojos, baja la cabeza y sale disparado. Pues ocurre que aquí los Aries siguen en la misma porque esa es tu naturaleza, pero las circunstancias no son claras, los destinos no son diáfanos y surgen Ujú. alternativas y no les es fácil casarse con una de ellas de manera definitiva. Profe, bueno, y entonces viene todo este movimiento. Por favor, háblanos del 2026. Entonces, en el 2026 se va a seguir sintiendo tanta intensidad, se va más a asentar lo que venimos. ¿Qué nos recomiendas, digamos, según el signo y pues también colectivamente para abrazar mejor estos procesos y no empezar a pelear con algo que es inevitable? Si realmente los ciclos como tal, aunque la vida cuenta con un dinamismo, pero los ciclos de los gruesos, de los grandes planetas, se originan de Plutón en el año 2023, que empezó a entrar al signo de Acuario. Y Ujú. desde ahí inician los tremendos cambios. Después entró Neptuno y Saturno al signo, bueno, está ahí en transición entre Piscis y Aries. Urano está en transición entre el signo de Aries y entre el signo de Tauro y el signo de Géminis. Así que son los momentos coyunturales. Aquí ya lo que tenemos que hacer es decir, ya iniciaron los cambios. La Ujú. vida va evolucionando de manera inexorable hacia nuevos destinos y lo que debemos simple y llanamente hacer es retomar la frase aquella de la sabiduría que siempre empleamos, que dice, la sabiduría estriba en inclinar la balanza de nuestros actos hacia lo inevitable. ¿Y qué es lo Ujú. inevitable? Pues el cambio es entender eso, por un lado. Y para completar, estamos en la era de Acuario, que viene a ser un otro elemento de juicio que nos habla, pero no es individual ni personal, sino es algo colectivo, es la humanidad en su conjunto que ya de tiempo atrás, porque la era de Acuario, según Aurobindo, empezó por allá en 1913, el doctor de la Ferrier por allá en el año 48, algunos astrólogos antiguos decían que fue en el año 62, y estamos de todas maneras en la apertura de una nueva era, y una nueva era es otra manera de pensar, otra forma de vibrar, de resonar, pero en nuestro tema es la era de la velocidad, de la intensidad, de la rapidez, en donde todo fluye a un ritmo sorprendente. Profe, y yo quería ahondar en este tema de la era que todo el mundo habla que entonces ya no es Piscis, sino la era de Acuario, que son estos cambios que entiendo que son grandísimos, para que nos expliques un poco qué implicaciones tiene, cada cuánto se da y por qué esto que tú dices que empezó a entrar hace rato, ratísimo, se siente ahora tanto o es una transformación que dura cuánto tiempo. Ese tema de las eras, denominadas así, las Ujú. eras precesionales, fueron contempladas durante muchos años con una frase que dice así, las eras de Platón, pues el gran año de Platón, que es casi el gran Ajá. año de Platón. Solamente que ese gran año de Platón tiene que ver con el movimiento axial del eje terrestre, Ya. que en este caso está emparentado con el tercer movimiento en importancia de nuestro planeta, que es la precesión de los equinoccios, que es el Ujú. movimiento de trompo que tiene nuestro planeta. Y a Ya. raíz de ese movimiento de trompo, la Tierra se orienta hacia la constelación de Acuario los 21 de marzo, que uno dice, ah, sí, el Sol se orienta exactamente cuando entra ahí, uno dice, ah, sí, estamos exactamente apuntando en esa dirección. Y es algo que ha sido contemplado desde siempre para medir no los ciclos del individuo, sino los ciclos de la humanidad. Y cada Ujú. era se extiende durante 2000 años de manera estimada, 2100 y pico de años, Ush. algo tan pequeño. Y como de, de este siglo pasado, en donde entró la era de Acuario, es algo que ya está en el ambiente, ahí está, vamos caminando. Y Acuario es un signo que tiene que ver con la tecnología,
está relacionado con los grandes adelantos, está relacionado con la actualización, con las nuevas tecnologías que van tomando la rienda de absolutamente todo. Es como si las prioridades fueran esas, relacionado con el conocimiento, la luz, la sabiduría, pero es el signo del estrés, del acelere, de la intranquilidad, de la dificultad de sacarle mayor provecho al tiempo, porque el tiempo se escurre entre las manos, y simbólicamente habla que el tiempo va más rápido, sino que eso no es muy lógico, porque la gente tiene su reloj en la mano y dice, no señor, el tiempo va igual que ayer. No, el tiempo va muchísimo más rápido y las cosas se intensifican y se aceleran, y surge una necesidad intestina por parte de las personas, que es sacarle el mayor provecho al tiempo, pero el tiempo se convierte en el mayor tesoro y en lo más efímero, porque cada día que pasa es más raudo, más efímero, más veloz. Profe, o sea que no es una sensación esto que uno, yo pensé que era porque estaba viejita, que el tiempo se le va entre las manos, que el día se pasó volando, que quiere hacer uno cosas, pero sientes que el tiempo no alcanza, es como si hubiera tomado como otra velocidad. Te van a una intensidad extraordinaria. Yo diría, en un sentido más simbólico, es una necesidad del alma de sacarle mayor provecho a los minutos, a los segundos, y para eso también se requiere de lo mismo, un trabajo interior para acrecentar la conexión con la eternidad que duerme en cada instante, porque eso viene a ser como un llamado. No el tiempo pasa más rápido porque sí, sino que tiene también sus otras connotaciones, y eso otra vez nos lleva a penetrar en los laberintos interiores con el fin de tratar de sacarle mayor provecho al tiempo y a la vida. Y no se saca haciendo cosas afuera, sino haciendo cosas adentro. Y no porque debamos dejar de trabajar, de vivir, de amar, de abrazar, de caminar, sino es que el tiempo se aprovecha según la conciencia que se tiene de lo que se vive. La conciencia es lo que amplía el tiempo, es la única manera. Mientras tanto, el tiempo declina con una enorme facilidad de nuestras manos y no conservamos memoria de él. Y en esa conciencia, profe, entonces yo hago cada vez como más tiempo, por lo menos en mi caso siento que cada vez le dedico más tiempo como al trabajo interior, como en la conciencia de la importancia de estar un espacio conmigo, de entender cuál es el proceso que estoy viviendo. Pero eso también implica, profe, y ahí sí como tú dices, para algunos signos de tierra que puede ser más difícil, implica renuncias, como decir, ya mi tiempo no lo voy a dedicar a estos 5 o 6 proyectos, sino que me voy a centrar en esto, o no necesariamente, y es más como el trabajo interior para tener la energía para abarcar todo lo que queremos hacer. La gente piensa, y eso ya nos conduce por laberintos diferentes, la gente piensa que la utilidad de la vida es fruto del hacer muchas cosas. Ay, sí. O que la utilidad está en hacer una muy bien hecha. Pero sucede que ni lo uno ni lo otro. La conexión con la vida deviene única y exclusivamente de la conciencia, de la apertura de la conciencia en la conexión con este instante, con este momento, con la eternidad de este momento. Puede ser que tú estés corriendo, pero si tú estás corriendo, pero tu conciencia está en un tope alto y tienes la conexión con esa carrera que estás dando, ten la certeza que todo está solucionado. Pero si tú vas muy despacio y tu atención está dispersa, tu mente está puesta quién sabe por dónde, aún haciendo una sola cosa, también pasa lo mismo. Se te fue la vida y no lograste aprovechar y magnificar ese instante que se vive. Y los esfuerzos deben estar orientados hacia la autoobservación, la observación de sí, la conciencia de sí en cada instante. Puede que tengamos 1000 cosas, 1000 presiones, 1000 personas al lado, 3 celulares, 5 celulares, pero si la conciencia está donde es, todo va perfectamente bien. Y la evolución del ser humano está relacionada con la conciencia. Como decía Gurdjieff, él decía, la evolución del ser humano es consecuencia de los procesos emparentados con la conciencia. Él decía, la conciencia evoluciona conscientemente y para eso se necesita una disposición interior para conectarnos con el aquí y el ahora, que es realmente la clave de todo, porque el instante, este momento, es como el vórtice que resume todo lo que ha existido, todo lo que existe y todo lo que existirá. Eso solamente está en el presente. De resto son
solamente ideas. Claro, eso está tremendo. Es más, no es porque uno muchas veces dice, ¿no? El que se congela o el que va acelerado o el que hace mil cosas o el que hace una sola, pero es más desde la conciencia. Eso está súper bonito. Y profe, a propósito de este movimiento, podemos mirar un poco en detalle o por grupos, como tú prefieras, el tema de lo que va a pasar por signos en el 2026. O los Aries, hablando del primer signo zodiacal, los Aries cuentan con varias prioridades. Primero, es como si el destino les hablara y les dijera: no puedes seguir como vienes. Es una reinvención literal de la vida y la apertura hacia nuevos destinos y hacia nuevos caminos. Y como lo más importante para un Aries es estar convencido de lo que quiere, y generalmente lo están, y por ahora las cosas no son tan claras, la sugerencia para los Aries es, antes de arrojarse de cabeza en donde creen que sí es, que respiren un poquito, profundo si se pudiera, y que den un margen de espera a la vida para que el horizonte sea más claro. ¿Hay un tiempo, profe, para que ellos den ese margen de espera definido? Que digan, mire, espere, en estos mesecitos no decida, hasta en tal momento empiece a decidir. Hay unos meses, todos tenemos unos meses como meses coyunturales. Ujú. Para los Aries es noviembre y el mes de marzo, que son los meses. Noviembre es el mes donde seguramente se darán cuenta que mucho de lo que hicieron debe tener una nueva orientación. Y el mes de marzo, que es aquel donde se dan cuenta que aquello por lo que lucharon, aquello en pos de lo que iban, ya no era. Y a raíz de esa declinación surge el cumpleaños. Por eso uno siempre dice: el cumpleaños es el punto de partida de todo, es la reinvención total de la vida, y debería uno esperarlo como el tomar la rienda de sus asuntos, como lo de mayor importancia. Solo que hay un astro que es el de la fortuna, el de la expresión pródiga, y este astro tiene dos escenarios para cada persona según su signo. Primer semestre para los Aries: soluciones de orden doméstico, de carácter familiar, claridad de cuál es el país donde deben estar, la latitud en la que deben permanecer, porque sus temas domésticos prevalecen en ese periodo. Y el segundo semestre es el de los embarazos, el de los amores, el de los hijos, el del gozo y el del bienestar inusitado. Uy, tremendo. Bueno, profe, y entonces vamos con Tauro. Los Tauro. Uno ya sabe que los Tauro dicen: no hay nada como la tranquilidad, la seguridad y la continuidad. Pero ya uno sabe que por lo pronto del planeta Plutón, que los viene así apretando y ejerce unas presiones muy vividas, ha dado pie a que digan: no sé por qué, pero mi vida está cambiando profundamente. Yo me estoy reinventando pese a que amo la seguridad y la estabilidad. El planeta Saturno y Neptuno avanzan por un sector irregular que amerita de muchos cuidados con la salud, y es un tiempo en donde es usual que digan que la meta, el propósito y aquello en pos de lo que iban, ya eso no es, porque surgen otras urgencias y otras motivaciones. Y en el caso de Júpiter, el de las bendiciones y las soluciones, el primer semestre maravilloso para estudiar, para aprender, para validar ideas y decir: voy a dedicarme a escribir, a transmitir todo lo que yo sé, lo que pienso, lo que creo. Y el segundo semestre es clave para resolver asuntos domésticos y de orden familiar. Puede que sea aclarar con quién es estar o con quién estar, con quién mantenerse, con quién puede hacer cosas importantes hacia el mañana, y resolver asuntos pendientes con propiedades, como vender, comprar, y si tienen alguna propiedad pendiente por allí, como una herencia o algo de esa índole, todo eso evoluciona perfectamente. En el segundo semestre para los Tauro. Muy bien. Los Géminis, profe, en el 2026. Los Géminis tienen una gran ventaja, y es que son flexibles. A ellos les dicen: ¿por qué no te haces hacia acá, hacia la derecha? Y dicen: sí, sí, amo la derecha. Y uno dice: ¿y qué tal a la izquierda? La prefiero. Dice: sí, sí, ellos no tienen problema. Así que ellos se acomodan a lo que viene. Y claro, ya uno sabe que Urano entró al signo de Géminis diciéndoles: tú que amas el cambio, levanta la mirada hacia horizontes distantes, mira lejos. Y es el tiempo donde se abren de par en par esas puertas para salir del país, para migrar, para alimentar otras motivaciones de lo que quieren, de lo que esperan, de lo que añoran de la vida. Y por eso es un ciclo de apertura y de claridad. Urano es el astro de la luz. Y claro, lo más valioso para los Géminis es que salieron de dos ciclos muy duros, que el uno se extendió durante casi 13 años y el otro duró 7 años, en donde bien puede decirse que estos años precedentes los Géminis
sufrieron, se enfermaron, tuvieron contratiempos, embates, eventualidades. Todo eso ya simple y llanamente desaparece y ya pueden empezar a respirar un nuevo aroma, un nuevo aire y a decir, siento que todo está de mi lado. Y Júpiter, primer semestre, les dice, haz platica, multiplica la platica, no te preocupes, llegó la hora y estamos en esa. Segundo semestre, diversificar las fuentes de ingresos, se refuerzan los procesos del conocimiento, de la capacitación, hay unos viajes que hacer, unas inversiones que realizar que pensaría pueden llegar a ser significativas. Lo que más me gusta de los Géminis es que Saturno ha estado apretando bastante a los Géminis estos 3 años anteriores y eso llega como hasta el mes de enero, febrero máximo y ya a partir de allí fluirán con ligereza sin mayores restricciones. Uy, qué bueno, eso está para los Géminis, profe. Bueno, los Cáncer. Los sentimientos. Si la situación económica, laboral está mal, los procesos familiares están mal, la salud está mal, pero si ellos se conectan emocionalmente y dicen, me siento amado, todo está bien, todo está bien. Y uno no entiende cómo logran encontrar esa conexión porque las emociones son el todo de su hacer y el todo de su vida. Pero claro, tienen también a Saturno y a Neptuno presionando con apremio grande para los nativos del signo de Cáncer y es normal que digan, he tenido unas pruebas desde este año 2025 y me ha tocado todo tan pesado, siento que se me han multiplicado las cargas y no entiendo por qué, si todo venía bien, todo venía y yo fluía, caminaba, evolucionaba, yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo, pero andan en esas. Cargas, compromisos, responsabilidades e incertidumbre, 2 cosas distintas. Y Júpiter, que está en el signo de Cáncer, gracias a Dios, el primer semestre de este 2025, diciéndoles, no te preocupes, todo está bien, todo va hacia donde es. Creo que haces mucho escándalo con las cosas pequeñas, no te intranquilices. Y que les cae encima, Júpiter les dice, qué vida tan hermosa, qué vida tan linda. Y como ya uno sabe que la vida no es como es, sino cómo uno la lee y cómo se conecta con ella. Así que los Cáncer tienen a Júpiter ahí diciéndoles que es mejor viajar, irse lejos y trabajar bastante. Y el segundo semestre tienen un ciclo que se produce cada 12 años, llamado el de la expresión pródiga financieramente. Periodos de la vida, yo a los Cáncer les digo, ¿y cuál es el negocio que vas a montar? ¿En qué vas a meter la platica? Consíguete un dinero por allí extra y mira a ver qué haces con él, porque es un momento del que el futuro depende, francamente. Uy, toca aprovechar. Bueno, los Leo, profe. Y que eso es... Los Leo dicen, no hay nada como mantenerme como estoy. No hay nada como la estabilidad, la tranquilidad. Y claro, si de pronto saco pecho y brillo en lo que hago, me sentiría mejor, me siento mucho mejor. Y claro, su estabilidad, su seguridad, que es lo que más anhelan y añoran, se ha visto coartada con Plutón, que desde el año 2023 les dice, ¿estás seguro que eso debe seguir como viene? Y ya la vida les ha dicho que como que hay que cambiar todo, que hay que reformular absolutamente todo, que hay que abrir los ojos a la nueva era, a la nueva temporada vital personal. En el caso de Saturno y del planeta Neptuno, este par de astros empiezan hasta ahora a incursionar, bueno, desde el 2025 ya definitivamente desde el 26, en un sector que les dice, ¿por qué no te vas? Pero los Leo dicen, no, yo no quiero viajar, pero tienen vía libre para grandes viajes, grandes desplazamientos, definir cuál es el país de destino, el sitio donde valdría la pena de pronto acomodarse e inclusive quedarse, porque se llama mirando lejos. Para su vida espiritual están divinamente. Y Júpiter, primer semestre, les dice, ese amorcito que está llegando no tiene mucho futuro. Ese gran acuerdo sentimental, no. Y si entran en crisis sentimental, las cosas se agravan primer semestre. Y lo que hay que hacer ahí es pasar la página, no preocuparse, fluir mientras tanto, y para eso seguramente tienen el gran aguante que les es característico. En cambio, en el segundo semestre Júpiter entra en Leo y los Leo dicen, no sé por qué, pero siento que nuevamente ha recaído sobre mí el bienestar, la alegría, la plenitud, el gozo, la abundancia. En otras palabras,
siento que no necesito nada más. Y llegan, lo primero para los Leo, lo que más les gusta, el placer, el amor, el gozo, las propuestas. Y dicen, ¿con quién me quedaré ahora? Es que tengo unas alternativas. Una temporada muy bella, es el tiempo donde pueden encontrar el cauce de la plenitud, de una vida completa, de sentirse absolutamente llenos, porque el universo concurre exactamente en esa dirección. Entonces, profe, vamos con Virgo. Los Virgo, es usual que digan, yo necesito tener el control, porque es que si yo tengo el control, me siento bien, y yo tengo el control cuando planeo, programo, organizo, y en mi mano llevo la rienda de absolutamente todo. ¿Y qué hacen? Trabajar. Y después de eso, pues siguen trabajando. Solo que tienen 3 planetas que avanzan por sector, 3, que eso ya me parece muchísimo. 3 astros que avanzan por el sector de las dolencias. Y los Virgo tienen primero y principal que multiplicar los esfuerzos para evitar que las dolencias que surjan pasen a mayores, que los malestares que traigan del pasado se conviertan en problemas más graves, más delicados. Tienen que estar allí con los 5 sentidos muy pendientes para que la salud sea una realidad. Es clave acudir al médico de cabecera, realizar ajustes en los hábitos de vida. Bueno, hay que hacer de todo para que realmente la salud sea una realidad. La situación laboral cambia montonones porque todos los astros avanzan por esos sectores. En el caso del planeta Júpiter, el de la abundancia y las cosas maravillosas, el primer semestre encontrarán la palanca para destrabar, como Arquímedes. Dame la palanca y te moveré el mundo. Eso es. Aquí es exactamente lo mismo. Primer semestre, encontrar el referente y el soporte. Y no olviden, para los Virgo que siempre luchan allá con el amor y dicen, pero es que ¿será que sí me ama como le amo? Me parece que no me ama tanto. Yo creo que yo me derrito y veo que esta persona no está en mi misma onda. Así que primer semestre, para casarse, en embarazarse, en organizarse. Si llega alguien, esa es la persona, no hay que dudar. Y como piensan y siguen pensando, seguramente ese pensar los inhibe en la toma de decisiones, pero pienso que hay que aprovechar. Segundo semestre, cuidar la salud, como el hígado. Es un ciclo donde puede haber algunos contratiempos, algunas intranquilidades. Profe, vamos con Libra. Los Libra aman la armonía, la paz, el equilibrio, la concordia, y ellos dicen, no hay nada como mantener aquello que se trae de antaño. Pero ocurre que con Saturno, es que los Libra tienen a Saturno y a Neptuno opuestos a su signo. Saturno les dice, debes tener un nuevo orden. Y Neptuno les dice, ¿estás seguro que es hacia allá? ¿No será que es mejor devolverse? Plutón, que también está en el elemento aire, les dice, hay que tomar la rienda de la plata. Si no nos organizamos económicamente ahora, nunca lo haremos. Muchas presiones, muchas presiones. Y una de ellas relacionada con el tema de pareja. No sé si es que se van a casar, embarazar, organizar, definir. Hay que aclarar los caminos y es un ciclo bien poderoso. 2 astros simultáneamente ejerciendo presiones para aclarar el camino a transitar en el amor. Me parece que eso es algo sobremanera significativo. Y en el caso de Plutón, que me parece que es un signo, un astro demasiado importante, este astro ejerce presiones relacionadas con el amor, con la vida sentimental y con la creatividad. Y Júpiter tiene lo máximo, pero es que el Júpiter es lo máximo de lo máximo con los Libra, y es que el primer semestre es el del éxito, el del logro, el de las oportunidades, el de la mejoría, como si todo saliera perfectamente. Y el segundo semestre es ideal para encontrar el padrino, el aliado, el apoyo, la ayuda y el referente en el que ampararse con la pretensión de que todo pueda fluir de una manera diferente. Uy, qué bueno. Bueno, con presiones, pero con muy buen resultado. Sí, los Libras están muy bien. Deben esperar como la salud, aunque lo prioritario es el amor y los temas de pareja. Profe, aprovecho que viene tu signo, que a la vez es mi ascendente, para preguntarte, con esto que tú nos hablas de cada uno de los signos en 2026, ¿yo debo escuchar lo que dices del signo y también del ascendente? Son dos referentes, referentes. Aunque si uno los coloca en una balanza, habría que en un principio contemplar al signo de nacimiento. Sí. Tú dices, mi Capricornio
es Ujú. como mi referente estratégico y en el que me debo amparar para elaborar las distintas mediciones. Ok, listo, profe. Entonces vamos con Escorpio. Los escorpiones son otros que dicen busco la estabilidad, la seguridad, la solidez, la continuidad y la permanencia, pero sucede que Plutón, el dueño de su signo, está avanzando por un eje que trastoca todo en sus vidas. Primero, dónde viven, dónde deberían vivir, con quién estar, cuál es su destino y cuál es su vida. Dicen, al fin, ¿yo quién soy? ¿Qué debo hacer con mi existencia? Y están en ese proceso de transformación estructural, aunque ya uno sabe que la estabilidad es algo añorado, anhelado, y pensaría que la vida también se las ofrece, aunque tienen los ciclos de cambio y de reformulación de la historia. Saturno y Neptuno se meten en el eje del trabajo, recordándoles que hay que reorientar las actividades, alimentar nuevas motivaciones, mirar hacia horizontes más vastos y deberán cuidar la salud, miembros inferiores más que otra cosa, como los pies, las rodillas, deben estar allí atentos en la orientación de esas energías de la mejor forma. En el caso de Júpiter, el primer semestre es perfecto para los grandes viajes y para los Uy. logros espirituales. Es el gran proyecto que al fin toma vida y deberían considerarlo como el semestre en el que la idea de grandeza, el proyecto grande, el plan que emerge, deben casarse con él, porque a partir de mediados de año entran en el ciclo del éxito consumado, de la oportunidad Mm. valedera, de la proyección fiable, y lo que sea que hagan o que emprendan, eso saldrá maravillosamente bien. Es un periodo de logros, de reconocimientos y de éxitos que uno llama no buscados. Uy, tremendo. Profe, vamos con Sagitario. Los Sagitarios son felices, ellos tienen la alegría, la semilla de la alegría del vivir, y como es el signo relacionado con la saeta, la flecha que necesita ser disparada hacia el futuro, los Sagitarios siempre tienen un pie por allá, en lo que no ha ocurrido todavía. Son los soñadores, son los que viven llenos de ilusiones y de proyectos, y tienen una magia sobre el otro, tienen como una ascendencia sobre los demás, y por lo pronto, que los cambios son parte de su vida, entra ese ciclo de Urano allí tocando a los mutables, Sagitario ahí metido, Ujú. diciéndoles, pero tú sí estás seguro que esto es lo que quieres, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no reformulas tu historia y aclaras lo primero, el tema de la pareja? ¿Con quién Mm. tienes que estar? Así que llegan personas de otras latitudes, propuestas de gentes que viven en lugares distantes y les dicen, ¿qué tal si los dos caminamos de la mano hacia donde creemos que sí es y que sí vale la pena? Ciclos de acuerdos, aunque también Uy. podría ser alianzas financieras, acuerdos económicos, que también pueden tener cierta estima y cierta significación. Y el alivio de los Sagitarios es que Saturno al fin declina unos ángulos disonantes que ha tenido estos 3 años pasados, y ya los Sagitarios respiran un mejor aroma, un mejor aire. Por Uy, Júpiter, qué bueno. el primer semestre están en esas, cambiando de Ujú. piel, en la reinvención, en el cambio de prioridades, en el alimentar otras motivaciones, en el darse cuenta que la vida no puede seguir como viene. Y el segundo semestre entrarán en un ciclo que dirán, esto es lo mío, viajar, viajar, es que yo no Ujú. sé, siento que no soy de aquí, pero tampoco soy de allá, así que se avivan los viajes, las posibilidades de establecerse en otras latitudes perfectamente, y se ve también muy reforzado ese mundo místico, espiritual, y como tienen esa capacidad de filosofar sobre la vida y sobre lo que ella sugiere, están divinamente en esas direcciones. Uy, qué bien. Uy, no puede ser, profe, viene Capricornio. Ay, los Capricornios, ustedes saben que los Capricornios, no sé si conozcan a alguien por allí, pero los Capricornios tienen una necesidad fervorosa que es tener todo controlado, organizado, Tremendo. previsto, el tiempo, el Ay, qué horror. manejo, el conteo de los minutos, de las horas, de los días, porque todo tiene que salir perfecto. Esa es la palabra clave de los Capricornios. Y sucede que tienen a Saturno y Neptuno que están entrando allí en los signos cardinales, diciéndoles, ¿y de qué vale tanto orden? ¿De qué vale tanta estructura? Bueno, y ahí están en esa, reinventando las estructuras, los esquemas, tratando de soltar algunas amarras, y Neptuno les dice, confía en algo que no ves razonable. ¿Y qué es eso? En la intuición. Así que el Uy. acto de la
voz allá, invisible de la voz interior, les dice, escucha ya, en tu corazón están las respuestas. No le pongas tanto cuidado a la razón, al argumento, tampoco a la estadística, porque sabemos que aman mucho la estadística. Así le dice Neptuno a quienes nacieron bajo Capricornio. Y en lo que atañe a los ciclos expansivos del planeta Júpiter, primer semestre, la sociedad funciona. La alianza camina, los temas de pareja se decantan, se resuelven algunas cosas legales que se evidencian y después se empiezan a clarificar, y a partir de mediados de año dicen, definitivamente me di cuenta que no hay que esperar que el otro cambie ni que el mundo cambie. Quien debe cambiar soy yo, y entran en una época de mejoría y de cambio interior, de toma de conciencia, de ver la luz, de entender cosas, y se llama el despertar. Uy, tremendo, ese me gustó. Profe, Acuario. Los acuarianos, uno les dice, ¿por qué no caminamos en esta dirección? Ellos están de acuerdo en que es al contrario. Nacieron bajo un signo irreverente y de quienes avanzan en contra de la corriente. Total. Solamente que Urano, el astro de su signo, les dice, tú que eres amante del no compromiso, de no dar la palabra, porque dar la palabra es esclavizarse, y por ahora tienen un ciclo muy poderoso en donde la vida les dice, llegó la hora de los hijos, de los embarazos, de los amores, de las claridades en el amor, y eso se llama pese a ellos mismos, porque una parte allá en su corazón les dice, suéltate de ahí, libérate, no te quedes ahí con esa persona, pero la vida los lleva, la vida los conduce en ese sentido. Su capacidad creativa, que es alta, se multiplica bastante, y su capacidad de crear, de enseñar, de transmitir, y más aún que para los astrólogos es el signo de la claridad y de la comprensión inusitada. En lo que tiene que ver con el planeta Júpiter, el primer semestre es maravilloso laboralmente hablando, como una nueva era para el trabajo, donde surge el aliado no esperado, la ayuda que uno nunca imaginó, y en el segundo semestre se solucionan los temas legales, los papeles que estaban en vilo, y es posible que haya una tercera persona por allí en el amor dando vuelta, y tendrán que pensar muy bien qué es lo que van a hacer. Uy, tremendo. Y por último, profe, los Piscis. Los Piscis tienen lo que nadie tiene, fe. Todo está perdido, y ellos dicen, no te preocupes, eso Dios nos ayuda. Y yo tengo la certeza que todo esto se va resolviendo pues no sé cómo, pero de alguna manera esto va a encontrar una solución. Para los Piscis, un gran alivio que Neptuno y Saturno salieron allá de su signo, que ha sido fuente de incertidumbres y de dificultades también. Y Urano, desde este año 2025, les dice, ¿y por qué no cambias de vida? Y los Piscis dicen, ¿pero para qué? ¿Por qué? ¿De qué vale? No, yo me siento tranquilo así. Llegó la era de la renovación, de la luz y de la claridad, en donde el astro de las certezas y de las claridades incide sobre su signo, recordándoles que hay que realizar cambios, que no hay que esperar que se produzcan, porque muchas veces los Piscis se inclinan para procrastinar, es decir, vamos a ver qué ocurre porque Dios me va a hablar pasado mañana, pero sucede que le está hablando desde temprano y no lograron escuchar la voz, y lo que tienen que hacer es decir, estoy aquí con el mejor de los ánimos porque yo sé que tengo que transformar todas estas cosas. Como esa historia que tú te debes saber mejor que yo, que no, es que le mandan el barquito primero para rescatarlo y dice, no, yo estoy aquí esperando a Dios, le mandan el helicóptero, no, yo estoy aquí esperando a Dios, y luego le dice, Dios, ¿qué pasó? No, si le mandé como 3 y usted ahí esperando. Y por ahora los Piscis dicen, quisiera definir dónde vivir. Cosa que les va a costar bastante porque el planeta Urano ejerce presiones para redefinir el lugar donde hay que estar, el sitio donde hay que permanecer o donde hay que quedarse de una manera mucho más definitiva. Las dolencias que traen del pasado declinan y desaparecen muy fácilmente. Y por el planeta Júpiter, primer semestre de amores, de placeres, de embarazos, de hijos, muy bueno para enseñar y ser fuente en la vida de terceros. Y si hacen gala de algo de lo que dudan, que es su capacidad de convocatoria, todo esto funciona maravillosamente bien. Es un ciclo muy, muy favorable en donde las cosas simple y llanamente caminan. Y a partir de mediados de año inician un maravilloso ciclo para el trabajo. Su capacidad de hacerse multiplica enormemente, su disposición para emprender, para iniciar, para gestar y generar cosas accede al pico más alto de esta década, porque es un ciclo de cada 12 años.
y su situación laboral cambia montones para muy, muy bien. Deben tener cierto cuidado con las vías digestivas, con los excesos, es lo único. Uy, tremendo, profe. No, pues quedamos súper informados y además súper conectados con todo lo que va a suceder con los signos, que además me parece que ilustra mucho. Y ahora te quería como preguntar, profe, o más bien que nos ayudaras un poco a tener como estas herramientas para prepararnos para atravesar mejor el 2026. Una de las cosas que yo vengo aprendiendo poco a poco y que hemos comentado que en eso la verdad es que te agradezco porque me has enseñado mucho, es cómo no es tanto lo que pase afuera, sino como lo que yo interpreto y lo que pasa adentro. Y muchas veces en esto que tú dices, en la prisa, que tenemos como momenticos de conciencia, pero luego estamos afanados, como que nos desconectamos de esas posibilidades sin entender que todos esos procesos que vivimos, pues tienen una razón de ser, nos están llevando a otro lugar, pero en nuestra interpretación muchas veces pues no vemos la luz, sino que nos enredamos y entonces el tiempo se hace como más largo y se hace más tormentoso cuando en realidad pues es una situación que de todas maneras va a pasar y que depende mucho de cómo lo atraviese yo para aprovecharla en pro del crecimiento. Y te quería preguntar, como en el día a día, cuando yo me levanto, cuando me enfrento a una dificultad, todo lo que seguramente todos, independientemente de cada signo, vamos a vivir a lo largo del 2026 y más después de un año con tanto movimiento como este, y a propósito de todos los aprendizajes que nos ha dado de forma colectiva este año, ¿qué rituales, qué procesos, qué herramientas, qué nos recomiendas para llevar ese día a día en un estado de muchísima más conciencia, que creo yo que es lo que se viene generando con estos cambios, de lo que ya no soy, la actitud que ya no debo tener, de conectarme con una nueva visión de lo que es mi vida, de lo que sucede y tomar como conciencia y responsabilidad de cómo lo estoy habitando y viviendo adentro? Pues mira, generalmente uno está en la espera de conseguir el talismán que sí funciona, la imagen que sí sirve, la oración que le ayuda, la religión que le sirve, el santo de su predilección. Y uno siempre está buscando allá o el Buda o la diosa egipcia. Bueno, uno siempre está buscando algún referente exterior en el que ampararse. O la matica también puede ser. Y todo eso es de ayuda y uno puede ampararse en esas cosas. Pero ocurre que nosotros tenemos una herramienta muy poderosa, muy poderosa, que ha logrado evolucionar a lo largo del tiempo, millones de años en su evolución, hasta que por último se han convertido en lo que realmente es. ¿Y eso a qué se refiere? A nuestras manos. Nuestras manos. Pero sucede que como pensamos que las manos, sí, ahí están y ellas tienen su tarea, etcétera, uno nunca le da otro sentido a las manos, que solamente es para hacer cosas por allá afuera. Pero de lo elemental es como colocar las manos juntas, colocar las manos en el plexo solar. Cuando tenemos dificultades, la gente siempre dice, ¡ay, Dios mío! Entonces lleva una mano aquí hacia la frente, etcétera. Las manos siempre se mueven de determinadas maneras cuando hay problemas. Así que la idea es como acrecentar la conciencia de los ojos que están en nuestras manos. Aquí en el centro de la mano hay un ojo, que es como un portal de energías excelsas. En cada yema de los dedos tenemos un ojito, es que son puertas que tenemos allí abiertas, pero esas puertas entran en acción cuando nosotros pensamos que existen. Y cuando estamos, por ejemplo, caminando por la calle, nosotros podemos ir conscientes, ¿verdad?, de nuestras manos, cómo las movemos, los mudras que nosotros podemos hacer, en dónde colocamos los dedos, etcétera. La presión que pueda surgir entre dos yemas de dedos conlleva a que el organismo empiece a funcionar diferente. Y si ustedes dicen, no, pero es que no lo he logrado porque es que me es difícil, entonces las uñas, esta uñita, uno aprieta esta yema aquí del dedo pulgar y todo el cuerpo inmediatamente siente eso, inmediatamente. Con el dedo meñique, inmediatamente uno siente. Y la idea es que con todo el organismo uno conecte con ese movimiento, hasta que llegue un instante donde uno no necesita clavarse la uña ni hacerse duro, sino solamente uno hace así y ya de esa manera empieza a fluir la energía de nuestro cuerpo. Es cómo conectarnos con nosotros. Puede ser que estemos en la oficina
puede que vayamos manejando, puede que estemos allá en Transmilenio, que estemos en el metro, bueno, en un avión, donde sea que estemos, pero si nosotros cambiamos el foco, las cosas pueden tener una connotación distinta y nuestro cerebro empieza a funcionar distinto. Generalmente en nuestra cultura la gente dice, me voy a distraer. Sí, se distraen agarrando el celular, bueno, cambian de rutina, pero el foco está siempre afuera. Entonces la recomendación es cambiemos el foco, miremos hacia adentro. Y cuando miremos, no mirar desde la inteligencia, desde la mente, desde el cerebro, desde el pensamiento, desde la memoria, sino simplemente tratar de mirar con los sentidos. No es restarle poder al pensamiento, me conecto acá, pero me conecto desde mi piel, desde lo profundo de mis estructuras, me conecto con eso que estoy haciendo. Yo ya no vuelo normalmente, simplemente me conecto con ese aire que inhalo y siento el aire que emana de esto que estoy haciendo con mis 2 dedos. Es como un cambio de conciencia y tratar de que esa atención no esté en la periferia, sino esté en nosotros. Y podemos valernos de todo lo que ocurre, de todo lo que sucede, pero la clave está es cómo nos conectamos con nosotros mismos. Y nuestras manos son extraordinarias. Así que la recomendación para todos es, cuando se van a dormir, lo primero es decir, mis manos, frotar las manos y empezar a recorrer el cuerpo. Pero no recorrerlo como un autómata, sino sintiendo la energía que se moviliza a la hora de que con nuestras manos vamos recorriendo cada parte de nuestro cuerpo. Podemos valernos inclusive hasta de un aceite esencial, que uno dice el aceite y uno va conectando. Quienes tienen hijos deben agarrar a los hijos y decir, bueno, muestre a ver el piecito, uno le masajea los dientes, le dice, ¿cómo lo sientes? Y uno empieza también a conectarse con él. Es realmente como despertar al infinito que duerme en nosotros. Sí, y a ellos les encanta. Yo le hago masajito a mis hijas y les agarro los piecitos con aceite y todo. Dicen, mamá, otro ratico, otro ratico. Profe, para mí la carta astral y todo el trabajo que hago contigo me ha ayudado mucho a entender cosas de cómo funciono yo que no veía yo tan fácilmente. O sea, como que estaban ahí, pero cuando entendí, por ejemplo, estas luchas internas entre la mujer que se comunica, pero también le gusta ir a esconderse, entre la mujer luchadora, pero también la mujer que a veces se pone un poquito pesimista, como estas características. Y me parece que es una herramienta maravillosa, justo ahora que hablamos de lo importante que es esos procesos de conocerme a mí mismo. Quienes estén interesados en la carta astral y también, digamos, por ejemplo, en estos cursos que tú haces a principio de cada año, que son maravillosos para conectarnos con todo lo que va a pasar en el año, ¿dónde pueden tener toda la información? Pues yo pensaría que sería por Instagram, allá tenemos @astrologia.com y por ahí se pueden comunicar. Ok, astrologia.com. ¿Y ahí uno puede pedir cita contigo, profe? Y ahí pueden cuadrar allá con las chicas que ellas les responden. Que es más importante para el cumpleaños siempre, ¿no? Uno le da más importancia, bueno, a mí porque me coincide, pero si no coincide es tan importante el fin de año, que es más colectivo, como el cumpleaños, que es cuando empieza mi movimiento. Sí, hay mucha gente que lo hace precisamente para el cumpleaños o en su defecto al inicio del año para conocer las circunstancias temporales que pesan momentáneamente, como los ciclos grandes, los ciclos pequeños, los entornos que prevalecen. Uy, perfecto. Profe, te agradezco mucho por toda esta información. Estoy segura que para los oyentes, para los seguidores, para los oyentes de Vibra y también para los seguidores de Revolución Mental es súper valioso. Además, te quiero agradecer porque estás con nosotros en las madrugadas en Vibra desde las 5 de la mañana, muy madrugado, pero además acompañando una cantidad de oyentes con toda tu sabiduría, que siempre te agradezco, profe, de todo corazón, porque en realidad lo compartes con un amor y mejor dicho, de manera como primero, tan fácil de entender para todos, y segundo, con una generosidad que yo creo que a mí me pasa que muchas veces estoy como estresada o como que pierdo pues la sintonía con lo que es más grande, y cada vez que te escucho es maravilloso porque me permite como reconectar con esa tranquilidad, con esa certeza de que todo está yendo por el camino que debe ir y que debemos fluir ante las diferentes situaciones. Entonces te agradezco no solo por la información astrológica que nos das, sino por la sabiduría que nos compartes, profe. Yo realmente complacido, me siento muy agradado de formar parte de esta gran familia, la familia Vibra, nuestros oyentes, los compañeros que también están ahí
pendientes de todo, de ti también, Karencita, que con tu inteligencia, con tu lucidez, está ahí pendiente para que todo funcione y para que todo marche perfectamente. Gracias a ti. Gracias, profe.